Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balute Aldo. Otra entrega del Abro Debate itinerante de Balute Aldo, que detiene sus vagones en la estación de Cítrica Radio. Iba a ser el chuchu, pero no, ya se entendió el concepto. Muy fuerte hacer el chuchu. Sí, basta de quemarnos, Tevi, hay que ser serios. Basta por hoy, Balu. Por suerte estás vos, estudiante de antropología. Otra entrega, en este caso, rondando un poquito. La última columna, las abuelas la protagonizaron, abuelas y madres. En este caso, algo por esa fecha, por esos tiempos. Sí. ¿De qué viene lo de hoy? Sí, de esa época. Sabemos que mañana es 2 de abril y se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas, ya que sucedió en 1982, estamos en 2022. Y bueno, fue una guerra que transcurrió en el periodo de la dictadura cívico-militar en nuestro país, ¿no? Como charlamos eso también un poco el viernes pasado. Durante todo ese periodo, bueno, se sucedieron, por supuesto, muchas cosas y muchos horrores políticos, económicos, de los derechos humanos, muchas cosas. El viernes pasado hicimos foco en las abuelas y lo que significó su lucha en relación a la restitución de los nietos y nietas apropiados y apropiadas. Y hoy me quería hacer eje en, por supuesto, la Guerra de Malvinas, pero también con una perspectiva como un poco más histórica, por así decirlo, porque también, como hablábamos ahora hace un ratito y que comentaba yo antes, que fue una chica de Ucrania altavoz al programa, como hablar de todo esto lo que está sucediendo, ¿no? O sea, actualmente está transcurriendo una guerra en nuestro mundo, una guerra así, digo, con todas las letras como las conocemos casi de los libros de historia, ¿no? Obvio. Entre Ucrania y entre Rusia. Y me parece que si bien, obviamente, digo, estos dos hechos, uno está sucediendo actualmente, otro sucedió hace 40 años, digo, son magnitudes distintas, son relaciones distintas, sin embargo, siento que nos podemos sentar y mirarlos desde una perspectiva más histórica, ¿no? Como que quiere decir todo esto que está sucediendo en relación a desde dónde se cuenta, cómo se cuenta, ¿no? Estos hechos. Una vez que pasan en la historia, ¿cómo aparecen, ¿no? En estos libros de historia que nosotros leemos, o la gente que nos cuenta lo sucedido, ¿no? Desde qué lugar lo podemos observar eso y cuál es la relación entonces entre justamente el pasado, el presente y el futuro, porque tal como lo fue Malvinas en su momento, digo, esta guerra, la que está sucediendo ahora entre Rusia y Ucrania, también va a pasar, ¿no? Al plano histórico, posiblemente, porque digo, son hechos que estamos viviendo que son muy horrorosos, son marcan muy la importantes. historia. Exacto, marcan la historia, ¿no? Pero bueno, me interesa pensar desde qué lugar lo estamos viendo y problematizar ese concepto de historia también, porque si nos vamos, bueno, justo más específicamente el caso de Malvinas, también eso, porque mañana es el aniversario y es un hecho que, digo, forma parte de la historia de nuestro país, ¿no? Digo, es lo querramos o no, sucedió. Había el discurso dominante en ese momento, durante el transcurso de la guerra, era emitido desde la Junta Militar, ¿no? Desde el gobierno y de todos los allegados y los medios que estaban con los militares. Y lo que decían era que íbamos ganando la guerra, ¿no? Que Argentina estaba ganando la guerra contra Inglaterra en relación a la dueñidad de las Islas Malvinas, ¿no? Cuando, digo, ahora actualmente, años después también, y un poco en ese momento, se sabía que eso no era verdad, que era mentira, que los hechos no estaban sucediendo tal cual lo decía, y sin embargo, ese era como el discurso dominante, ¿no? Se contaba así, de esa manera, ese relato. Exacto, del Estado, de un sector de poder, como siempre decimos en estas columnas, muy importante, digo, no da lo mismo desde donde se cuenta. Y como decía antes, digo, esta guerra forma parte de la historia de nuestro país. Entonces, al formar parte de la historia de nuestro país, está bueno preguntarse ¿desde dónde se cuenta esa historia? Y desde dónde se intentó contar también, ¿no? Actualmente, digo, ¿qué versión tenemos de esos hechos? Esos discursos que se transmitían en ese momento y los discursos que también actualmente imperan en relación a este hecho en particular, ¿son discursos neutros o tienen algún tipo de posicionamiento? Lo que se contó sobre la guerra, ¿fueron meros
sucesos, ¿no? De hechos uno tras del otro, digo, comenzó el desde abril, en mayo sucedió esto, en junio lo otro, de repente perdimos. ¿Fue simplemente eso o hay algo más, no? Y es interesante pensar ese lugar también con respecto a la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Qué información nos llega acá, sobre todo? Porque es una lejanía importante la que estamos viviendo, y no solo eso, sino que son países también culturalmente muy distintos al nuestro. Entonces, ¿esos discursos son neutrales? Como esa es también la pregunta que estaría bueno que empiece a dar vuelta para reflexionar sobre los hechos que están sucediendo. Perdón. ¿Estamos bien? Podía pasar una vez y pasó. Listo. ¿Te puedo prestar mi agua? No, tengo un cafecito. Bueno. Cosas que pasan. Está perfecto. Estamos en vivo y confianza. Estamos en vivo. Perfecto. Abro debate, Balutealdo, por favor. Perdón. No, por favor. Bien, entonces, también pensar en esta relación, digo, en historia, todo el tiempo se cuenta como, bueno, este es el lado correcto de la historia, ¿no? ¿El lado correcto es uno solo? Hay uno, hay más, hay múltiples. Bien, me gusta dejar muchas preguntas abiertas, no quiere decir que a lo largo las vaya respondiendo con nada muy concretamente, sino como abiertas para también empezar a pensar qué significa esto, ¿no? Y empezar a trabajar también del otro lado todas las aristas que implica esto. Exacto. Ahora, ¿cuál es nuestro sentido común? ¿Cuál es la concepción que tenemos sobre la historia? También por cómo fuimos educados en el colegio, ¿no? Pensamos que la historia pertenece, ¿no?, a un pasado que es estático, es algo que ya pasó y que se quedó ahí, que esos hechos no pueden cambiar. Cuando en realidad, desde el punto de vista de las ciencias sociales, que es fundamental como siempre, la historia es un campo de disputa. ¿Qué se refiere esto? Que hay hechos, obviamente, hay una sucesión de hechos, eso no se puede discutir, desde ese lado obviamente es objetivo, pero esos hechos, ¿cómo son vistos, no? Digo, ese valor con que se ve a esos hechos puede cambiar, o sea, hay una disputa de poder constantemente. Ese es el campo histórico también, y me parece fundamental pararnos desde ese lugar. Bueno, ¿qué se disputa? ¿Quién lo disputa? ¿Desde dónde se disputa? Y acá, de nuevo, como mencionamos también el viernes pasado en la columna, hay relaciones de poder, ¿no? Entre estos estructuras sociales siempre va a haber relaciones de poder, algunos que quieran imponer determinado discurso, otros que los disputen y viceversa, Sí, ¿no? incluso está muy claro lo que sí, porque esta dicotomía, esta comparación entre la guerra en Ucrania y Malvinas, en hechos del pasado esto ocurre, cómo relatamos y cómo nos cuentan, sobre todo cómo nos cuentan porque no estuvimos ahí. No estuvimos ahí. Por ende mamamos de libros, de contenidos, de testimonios, y lamentablemente a veces este discurso, esta cosa de revísenlo, cuéntenla completa, es tomado por la extrema derecha, por negacionistas, cuando en realidad, por supuesto que repudiando dicho accionar, el enjuiciar constantemente lo que nos dan sobre eventos históricos, curioseando y informándonos en base a bases sólidas, testimonios, es menester para poder comprender el mundo que nos rodea y la historia de este. Sí, no, tal cual. Y bueno, de hecho, por ahí vamos, ¿no? Digo, ¿por qué es tan importante rescatar todas esas voces que vos dijiste, digo, testimonios, ensayos, cartas, ¿no? Digo, en las sociedades con clases como las nuestras, ¿no? Digo, más fácil, sos clase alta, clase baja, clase media, digo, eso estamos muy familiarizados. La nuestra es una sociedad con clases. Generalmente, digo, la historia es una herramienta, es un instrumento simbólico de la clase dominante para poder mantenerse en el poder. Esto ha sucedido siempre en la historia, valga la redundancia, ¿no? Digo, una situación muy cercana. Imaginemos los reyes, ¿no? En la época feudal, la monarquía. ¿Cómo se sostenían ahí? Ah, no, bueno, porque mi papá fue rey y entonces yo tengo que ser rey y mi hijo será rey y entonces somos elegidos por Dios, ¿no? Como que se organizan el tiempo pasado de una manera tan estática, justificando su lugar de poder y quedándose ahí, ¿no? Y no solo eso, sino que moldean su propia imagen en relación a sus intereses políticos, Totalmente. ¿no? Cuando conviene, contamos esta parte de la historia y cuando conviene, contamos esta otra, ¿no? La junta militar, lógicamente, mientras sucedía la guerra de Malvinas, tenían que decir, vamos ganando, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaban mantenerse en ese puesto de poder para poder justificar todos los horrores cometidos que sucedieron en esa época, Con ¿no? el dispositivo emocional de las Malvinas, digo, seguramente todo lo que ello conlleva. Claro, nuestros familiares que estaban en ese momento, muy probablemente
o ellos o algunos conocidos hayan ido a la plaza a pedir por las Malvinas, no porque apoyaron a la Junta Militar, sino porque tocar Malvinas es tocar hoy en día, por suerte no en un contexto de Junta Militar, es una fibra muy íntima del argentino. Y está muy bueno también esto que decís de discriminar lo que es una retórica en tiempos milicos. Claro. Actualmente, digo, no me lo quiero adelantar, pero efectivamente era desde el Estado y con mucho un recorte informativo. Iba a decir no, porque iba a decir con mucha menos información que ahora. Pero ahora podés tener más información. Pero si era no el jugás, discurso, claro, era el discurso dominante, claro. el que ponían en ese lugar, como dije, para sostenerse, para mantener ese poder, ¿no? Para total. justificarlo, para mantenerlo y para legitimarlo. Y hacían uso de ese pasado, y no solo eso, sino que, digo, después de que, bueno, cuando volvió la democracia, y actualmente sigue habiendo muchos sectores que siguen reivindicando, ¿no? Ese lugar en relación de sí, está bien que haya habido una guerra contra Malvinas, no era para nada injusta, no eran momentos desiguales, ¿no? Los chicos que fueron, que encima eran todos pibes entre 18 y 20 años. Más chicos que nosotros, insólito. Sí, terrible, digo, nuestros amigos mismos, ¿no? Hace 40 años podrían haber ido. Digo, siguen justificando ese accionar. O sea, a eso también hago relación con que hacen uso de ese pasado, de una porción de ese pasado, ¿no? De lo que sabemos que nos llega. Ahora, no solo eso, sino que este control de ese pasado y de la memoria colectiva. ¿Por qué la memoria colectiva? Porque es lo como dije antes, digo, la guerra de Malvinas forma parte de la historia de nuestro país. ¿No? Digo, tenemos esa memoria, en la escuela nos cuentan de esa guerra, a nuestros allegados hablamos de esa guerra, el 2 de abril es feriado, o sea, ¿qué significa todo eso? Que forma parte, ¿no? De una identidad y de una memoria colectiva. Y ese control, ¿no? Del pasado y la memoria colectiva actúa sobre fuentes. ¿Qué quiere decir? Los documentos escritos que nos dan veracidad sobre lo sucedido, ¿no? Que es como la base de la historia, si lo pensamos desde un punto de vista del sentido común. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer también es: ¿de dónde salen esas fuentes? ¿Qué fuentes tomamos para contar esos relatos? ¿No? Digo, ¿son únicas? ¿Hay un solo lugar donde se escriben? Entonces, si nos ponemos a pensar sobre esas fuentes, siempre alguien tiene que haber estado ahí para haber vivido esos hechos, ¿no? Haberlos observado, por lo menos, y ponerse a escribir sobre lo sucedido. Por lo tanto, estamos hablando que todo esto se da desde una perspectiva donde observamos esos hechos, o sea, es subjetiva esa perspectiva. Siempre hay un sujeto observando ese objeto, por así decirlo. Hay que entender entonces que en esa perspectiva, en ese punto de vista, siempre va a haber una lucha de clases también, ¿no? Como decíamos antes, hay una disputa por esos valores. Lo que vos vas a observar no va a ser lo mismo que lo que yo observe, lógicamente, ni lo que observe alguien que pertenecía, ¿no?, a la Junta Militar en ese momento, ni lo que observaba una madre de un chico que fue a Malvinas. Digo, son todos hechos distintos, ¿no? Una cosa es las cartas que escribían los pibes que estaban allá, otra cosa era los militares que entrenaban a los chicos que estaban yendo a Malvinas. Digo, son todos puntos de vista distintos sobre un mismo hecho histórico, ¿no? Entonces, digo, en esta lucha de clases, en esta disputa de poder, va a haber el sector, ¿no? Siempre va a haber un sector que quiera manipular esos hechos y que quiera imponer una mentira para usarla a su favor y conservar ese poder. Y también va a haber otro sector que quiera desocultar esa verdad, ¿no? En el sentido de mostrar todas estas otras visiones de esos mismos hechos, de esa historia. Mismo que el rol que cumplieron un poco. Sí, justo hoy veía a la mañana en un tuit, no recuerdo de quién, a una abuela de Plaza de Mayo sosteniendo la leyenda: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, en plena dictadura militar. Esto del desocultar, que se vuelve una tarea mucho más cuesta arriba cuando es un Estado exterminador. Bueno, claro, por supuesto. El que te modera el discurso. Eso, por supuesto. Y digo, también, como cuál es el objetivo muchas veces de la historia, ¿no? Y en una perspectiva crítica y que nos ayude a avanzar, ¿no? No en una concepción estática como lo que estábamos diciendo antes. Digo, queremos llegar como a ese conocimiento de la verdad histórica, ¿no? Que, como decíamos antes, se sienta sobre distintos puntos de vista, y que este conocimiento de esta verdad histórica es un problema político. Por lo que veníamos diciendo anteriormente, digo, hay una disputa constantemente de los valores. Ahora, estos puntos de vista, ¿no? ¿Quiere decir que son todos iguales? ¿Que merecen todos el mismo lugar? No solo eso, sino que también, digo, la historia, por supuesto que tiene
digo, estamos todos coincidiendo en que determinados hechos sucedieron, etcétera. Digo, es como un hecho científico también. Digo, no usa el método científico así como lo conocemos, pero sí, digo, nos sentamos sobre una determinada verdad para seguir avanzando, ¿no? Entonces, tenemos que poder aceptar que ese punto de vista que venimos diciendo, que es subjetivo, es parte, ¿no?, de la condición científica. O sea, es un instrumento científico este punto de vista. Y siendo un instrumento científico, entonces, como decíamos antes, va a haber los sectores más poderosos, ¿no?, que quieran poner un velo a esta verdad histórica, en donde en ese caso el punto de vista es un límite. Porque pueden hacerlo también. Claro. La subjetividad se puede ser moldeada, te pueden decir dónde mirar y dónde no. Exacto. Claro. Ahora, ¿qué pasa en ese caso, ¿no?, con el punto de vista? Cuando te dicen dónde mirar y dónde no mirar a otro lado. Funciona como un límite, Sí. ¿no? Digo, es como si tuviéramos unos La anteojos. información disponible. Claro, unos anteojos que no nos permitieran ir más allá. Ahora, lo que tenemos que pensar de acá en adelante, ¿no?, y como ejercicio también, es que este punto de vista en realidad tiene que funcionar como un trampolín para ir más allá, ¿no? Que nos ayude a saltar, para también poder entender, digo, quiénes son todos los protagonistas, ¿no?, de los hechos históricos. El dónde, el cuándo, el cómo, el por qué, el quién. Digo, poder rescatar todos aquellos relatos, nunca dejar por afuera de que hay una disputa de poder y que hay una lucha de clases constantemente, ¿no?, en estos hechos históricos. Indagar en lo sucedido, efectivamente, ¿no? Hasta digo, ser exhaustivos en ese campo. Y en relación con esto también, digo, somos sujetos activos, ¿no? No somos pasivos de la historia. No es que la historia nos pasa por encima, la historia la hacemos nosotros también. Digo, somos agentes de nuestra propia historia, ¿no? Y en relación a eso también es muy importante, me parece, digo, dejar como mensaje, como conclusión, construir nuestra propia relación con el pasado. Que no sea algo impuesto y que nos venga y que no lo podamos discutir, sino todo al contrario, ¿no? Digo, el pasado es producto de nuestra memoria colectiva, es como el tejido fundamental, básicamente, de cómo vivimos, y nos ayuda a comprender también dónde vivimos hoy. Digo, lo que sucede hoy en día lo podemos mirar hacia atrás también, entendiendo ese pasado. Y también como dar vuelta a esa relación donde el pasado es el que manda y el presente es una mera consecuencia de él, que no queda otra, no podemos hacer otra situación, sino como poder entender que el presente también plantea cuestiones y problematiza ese pasado, ¿no? Y que ese pasado puede cambiar y que nos va a ayudar a cambiar también el porvenir. O sea, no solo mirar hacia atrás y que ese atrás, digo, ya está, no lo podemos tocar, sino que modificando ese pasado también caminamos hacia nuestro porvenir, ¿no? Digo, como tenemos en clara una línea donde somos agentes activos. Y la historia, a fin de cuentas, tiene una relación activa con el pasado, donde justamente el pasado y el futuro hay una relación de diálogo, ¿no? Una relación dialéctica, como decimos en las ciencias sociales, donde se habla constantemente, donde esta puja de poderes hace que todo cambie y que se siga construyendo para adelante, y que no sea todo estático y los mismos de siempre estén en el mismo lugar de siempre, ejerciendo lo mismo de siempre, ¿no? Digo, el pasado y el futuro tienen esta relación donde hay continuidades, donde hay rupturas, y donde me parece que también hay y tiene que haber un carácter colectivo y activo del conocimiento histórico. Sí. Incluso Walter Benjamin, Walter Benjamin, como le dicen para sonar. Lo queremos en esta columna lo queremos a Walter. Pero es genial lo que dice, porque justamente calza perfecto en lo que vos mencionabas. Él habla de un ángel que es, imagina un ángel que es impulsado por los huracanados vientos del progreso contra su voluntad, porque no le permite revisitar su pasado y a partir de revisitar las experiencias ya concluidas, interactuar con lo sucedido, capitalizar la experiencia y mejorar su performance en el futuro. Ese ángel justamente es una crítica al progreso, ¿no? A esta cosa de constantemente el futuro es una estructura promisoria que nos aguarda y que no requiere al pasado para entrar en él. No es necesario revisitar, no te dejes solamente empujar por los huracanados. El progreso sería el futuro, el progreso sería
esa iluminación que nos aguarda próximamente. No, es un pasado, sino que Y es un no es pasado... melancólico, no es que es un melancólico. Es un... No, digo, sino que creo que lo que Walter Benjamin también lo que quiere decir es que el pasado es un pasado activo, ¿no? Que vos decías, donde Total. se puede revisitar, donde se pueden descubrir nuevos relatos y nuevos puntos de vista que ayuden a construir justamente ese porvenir, ¿no? Ese futuro. Y en relación con esto, digo, ¿por qué traigo no solo la guerra de Malvinas, sino también la guerra de Rusia y Ucrania? Porque... justamente para no repetir lo que sucede muchas veces con esta historia, ¿no? Donde hay un solo punto de vista, donde los mismos de siempre son los que cuentan la historia, ¿no? Más allá de lo que esté pasando concretamente entre Ucrania y entre Rusia, que por supuesto, digo, repudiamos, o sea, nadie está a favor de la guerra, digo, es una situación violenta y deshumanitaria terrible, o sea, la gente que está sufriendo las cosas en la frontera es... Yo no lo puedo concebir y me parece algo realmente muy fuerte, pero no están solos ellos metidos en esa guerra, ¿no? Digo, hay muchos otros países que pujan sus lugares de poder constantemente y que tiran para el lado que les conviene cuando les conviene. Y no solo eso, sino que también quienes están en esos territorios son personas, son civiles que también tienen sus propios relatos, que también tienen su propia historia, ¿no? Y todo eso tiene que poder ser rescatado a la hora de mirar el pasado. Y que no solo eso, sino digo, si lo traemos también más a nuestro país, por ejemplo, el dicho de nunca más. ¿Qué está haciendo? Remueve ese pasado, ¿no? No lo oculta, sino al contrario, lo saca a relucir para decir, ¿ven esto que pasó? No, otra cosa para allá, ¿no? Como... es activo y obviamente no nos podemos quedar solo en el dicho, ¿no? Sino que todo eso se acompaña mediante acciones, mediante políticas públicas, mediante, digo, también relatos, revisitando como situaciones mucho más concretas, ¿no? Sí, absolutamente. Justamente en estos momentos donde en estas fechas, en este puente entre el 24 y el 2 de abril, donde constantemente vemos hacia el pasado, como vos mencionabas, entender qué hacemos y qué miramos y qué podemos ver y cuáles son los límites y dónde está... Y para no repetir, ¿no? Y para no repetirlo, y dónde hay que fisurar los límites un poco y efectivamente cuestionarnos. Justamente ayer Pedro Saborido decía esto él usó el término quitarle solemnidad. Yo lo entiendo no como quitarle seriedad, sino como si lo vemos de un pedestal histórico, es de algo meramente patrimonial a la historia, nos perdemos la interacción. Parece algo estático también, claro, ¿no? es algo que pasó y que lo vemos desde lejos con solemnidad. No, hay que bajarlo y que traerlo para no repetirlo justamente en este caso. Sí. Y iba a decir, no, chico, pero no estoy vinculado, pero mañana a las 10 en la TV pública, si mal no recuerdo, pasan Operación Chocolate, que es un documental sobre justamente los envíos de comida, de golosina, de lo que la gente tenía más, de ropa, a los combatientes de Malvinas, los cuales quedaron retenidos por los milicos y nunca jamás se los dieron. Digo, esto también me acordé de eso cuando vos lo mencionabas, grafico un poco la retórica de aquella época. Sí, no, la verdad, interesantísimo, digo, por suerte también... Bueno, por el aniversario de los 40 años están haciendo muchas cosas, ¿no? En relación a Malvinas, digo, hay mucho... desde la cultura, digamos, se está revelando mucho. También, digo, en el complejo teatral pueden entrar y hay exposiciones en relación a Malvinas. Clarín, si bien no es de mi agrado, pero sacó una edición de las cartas que escribían los combatientes que estaban ahí a sus familias. Bueno, todo eso me parece que ayuda a construir, ¿no? También la memoria colectiva en una relación activa. Total, y se me va a enojar si no lo digo, La Guerra Interior en Moncast con Edgardo Esteban, Pedro Saborido, Facundo Pérez y Nacho Horta, quien vos conocés. Sí, amigo de la casa. Amigo de la casa, efectivamente. Ahí mientras vemos imágenes de Operación Chocolate. Balu, la verdad, grandiosa columna como siempre. Virtualmente, presencialmente, siempre se valora infinitamente. Presencialmente tiene esto de... Tiene otra cosa. Comprobamos que existís. Es verdad, no soy un bot. Balu, gracias totales. ¿Te acá para el cierre? Obvio, por supuesto. Vamos con un tema musical y a Soler, llévatelo tranquilo y ya cerramos la semana en todas las tormentas juntas.